Y vamos ya con el núcleo duro, con la clave de bóveda de la ciencia del ser humano, con la que arrancaba el pensamiento de Hume. Estamos hablando de la ética, porque la ética, digamos que sí que es el núcleo central de esta ciencia de la naturaleza humana. No sé si recordáis cuando vimos a Platón, que yo os decía que el objetivo último de la filosofía de Platón era la política, era la cuestión de cómo debíamos vivir entre nosotros en sociedad, y que todo lo anterior, su concepción del ser humano, su concepción de la realidad, todo aquello, su teoría del conocimiento, no era otra cosa que el marco de referencia sobre el que fundamentar una teoría política. En Hume sucede algo parecido. Toda esta crítica del entendimiento humano, toda esta crítica al conocimiento, su teoría del conocimiento, su crítica a las nociones clásicas de la filosofía de sustancia, de realidad, del yo, etc., no es nada más que la excusa previa, el análisis previo para llegar a la cuestión de la ética, de la moral, que es lo que verdaderamente le importa a Hume. Porque de esto sí que podemos estar seguros, de que la moralidad existe. Esto es para Hume una cuestión de hecho. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace distinciones morales. Todo el mundo hace consideraciones acerca de lo que le parece bien y de lo que le parece mal. Y además se ven afectados los seres humanos por esas distinciones que hacen sobre lo bueno y sobre lo malo. Lo que hace Hume es preguntarse por el fundamento de esas distinciones morales. ¿Se fundan en la razón, como sostienen los filósofos tradicionalmente, de manera que lo bueno y lo malo son lo mismo para todas las personas? ¿O resulta que no, que la distinción moral se fundamenta en el sentimiento, en la forma en la que nosotros reaccionamos ante determinadas acciones u objetos morales, según la constitución que tenemos como seres humanos? El hecho es que ya sabemos que para Hume todo conocimiento se reduce a dos tipos: o es un conocimiento de los hechos, cuestión de hechos, o es un conocimiento de las ideas, de relaciones de ideas. Si admitimos entonces que la razón es la fuente de los principios morales, entonces esos principios morales deben obtenerse mediante uno de estos dos tipos de conocimiento. Pero Hume piensa que estos principios morales no se obtienen por ninguno de ellos. Ni las cuestiones de hecho ni las relaciones de idea nos arrojan o nos permiten obtener una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, parece ser que en el ser humano lo único que hay innato es esta predisposición a seguir lo que es bueno y evitar lo que es malo o desagradable. Tesis número 1. Las distinciones morales no proceden entonces de las cuestiones de hecho. El caso es que el conocimiento de los hechos, según Hume, lo que nos muestra es cómo son las cosas, pero no cómo deben ser. Este deber ser es el ámbito de la ética, de la moral. Cualquier intento entonces por deducir las normas morales a partir de los hechos supone caer en una falacia, en un error que consiste en dar un salto ilegítimo de lo que es a lo que debe ser. Y esto es el principal error de la filosofía para Hume. Todas las éticas anteriores a él se equivocaban al deducir las normas morales de lo que el hombre es. Porque lo que denominamos bueno o malo no puede ser considerado una cualidad o una propiedad del objeto. Si analizamos una acción concreta, sea esta una acción buena o sea mala, y describimos los hechos, aparecen las propiedades asociadas a esos objetos que intervienen en la acción, en el hecho. Pero, dice Hume, no aparece por ninguna parte lo bueno en sí o lo malo en sí, como una cualidad de esos objetos, sino que lo bueno y lo malo son el resultado de un sentimiento que se reduce a la aprobación o desaprobación de determinados hechos éticos o morales. El crimen o la inmoralidad no es un hecho particular o una relación que puede ser objeto del entendimiento, sino que surge por entero del sentimiento de desaprobación, que debido a la estructura de la naturaleza humana
sentimos inevitablemente al aprender la barbarie o la tradición. Es decir, que la moralidad no se ocupa de lo que es, de lo que trata es de lo que debe ser. No pretende describir las cosas, lo que son las cosas, sino prescribir, que es diferente. Prescribir lo que debe ser. Así que de la simple observación y análisis de los hechos, no podremos deducir nunca un juicio de tipo moral que exprese lo que debe ser. En todo sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora he podido siempre observar que el autor sigue durante un cierto tiempo el modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y de pronto me encuentro con la sorpresa de que, en vez de las cópulas habituales de las proposiciones es y no es, no veo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o no debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta sin embargo de la mayor importancia. En efecto, en cuanto este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que ésta sea observada y explicada, y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber, cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes. Este es uno de los textos más citados de Hume, más analizados. De hecho, esta teoría sobre la ética, sobre la moral, no influye solo en su época, sino que autores del siglo XX siguen dándole vueltas a la cuestión del fundamento de la moralidad, a esta falacia naturalista, así es como la llamó un filósofo llamado Moore del siglo XX, que hablaba de esta falacia naturalista, denunciando que no se puede definir una propiedad natural como lo bueno a base de propiedades naturales. Según Max Black, otro filósofo del siglo XX, todo el que intente pasar de un es a un deber ser, como se pasa de una premisa a su conclusión, habrá de resignarse a caer bajo la guillotina de Hume. Es decir, que esta idea de que no podemos pasar del es al deber ser, estos filósofos mismos lo llamaron la guillotina de Hume. ¿Por qué? Porque hay una criba aquí. Es decir, todos aquellos sistemas morales o éticos que estén fundamentados en esta falacia, en este salto ilegítimo de pasar de lo que es a lo que debe ser, anulan por completo su propuesta. Se reafirma la tesis que anunciábamos al principio, que las distinciones morales no pueden proceder del conocimiento de los hechos. Los hechos tratan de lo que es, la moral, la ética, trata de lo que debe ser. La segunda tesis dice que las distinciones morales tampoco provienen de las relaciones de ideas. Ya hemos visto, no proceden de las cuestiones de hecho y tampoco proceden de las relaciones de ideas. ¿Por qué? Dice Hume, porque si fuera así, tendrían que poder reducirse a una de esas tres leyes que nosotros ya hemos estudiado: las leyes de la semejanza, la contigüidad espacio-temporal o la de la causalidad, la relación causa-efecto. Dice Hume, pero estas relaciones se encuentran tanto en las cosas materiales como en nosotros mismos, en nuestro espíritu, en nuestras acciones, en nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras voliciones en general. En este caso, deberíamos considerar que lo bueno y lo malo son una especie de cuarto tipo de relación. Una relación que se da tanto en la acción humana como en la acción de la naturaleza, porque eso era lo que sucedía con el resto de las leyes de asociación de ideas. Es decir, que lo bueno y lo malo, esa relación entre lo bueno y lo malo, debe estar no solo en nosotros, sino también en la naturaleza, en los seres irracionales, incluso también en los animales. Sin embargo, nosotros no atribuimos esa relación a las acciones de los animales, ni tampoco ante las acciones de la naturaleza. Ante un tsunami, por ejemplo, que arrasa una isla completa con numerosas víctimas, o un rayo que le cae a una persona y lo mata, o por ejemplo un animal que recurre a una conducta incestuosa, yo en todas esas acciones no puedo encontrar nada que me haga juzgarlas como buenas o malas. Eso es algo que sucede solo en las cosas humanas, en las relaciones morales humanas.
porque no hay en tales relaciones un fundamento alguno para lo bueno y para lo malo, en la realidad o en el resto de los animales. Solo existe esa relación en las consecuencias de esos actos. Si la maldad y la bondad fuesen una relación de este tipo, como la semejanza, la contigüidad o la causalidad, tendríamos que percibirla también en el resto de los ámbitos de la realidad, pero no la percibimos. Es decir, no tenemos una impresión de esa relación entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, la conclusión es que la moral se fundamenta en el sentimiento. No puede fundamentarse en la razón, porque no se remite a ninguna cuestión de hecho ni a ninguna relación de ideas. Por lo tanto, la razón no puede ser el fundamento de la moralidad. La moralidad se fundamenta, dice Hume, en el sentimiento, y esto es en lo que consiste su emotivismo moral. Por eso tenemos que decir que la ética de Hume es de un emotivismo moral. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están motivadas, en última instancia, por los sentimientos, y en concreto por los sentimientos de atracción y de aversión, es decir, de búsqueda de lo que nos parece bueno y de huida de lo que nos parece desagradable o malo. Toda la moralidad depende de nuestros sentimientos, y cuando una acción o cualidad de la mente nos agrada de un cierto modo, decimos que es virtuosa, y cuando su olvido o no realización nos desagrada, de una manera análoga, decimos que nos hallamos bajo la obligación de realizarla. Bien, entonces la idea general es que la ética de Hume es el emotivismo moral, está basada en el emotivismo moral, ya lo sabemos. La razón no puede fundamentar los principios morales, tienen que fundamentarse en el sentimiento. Y esto es lo que hace Hume en su Tratado de la Naturaleza, sobre todo, analizar la cuestión de los sentimientos. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de encontrar en la razón un fundamento para la moralidad, solo le queda por analizar aquellas cuestiones relacionadas con los sentimientos humanos, y se da cuenta que una de las nociones que van asociadas a este sentimiento moral en el ser humano es la noción de la estimabilidad. Es decir, que nosotros, para distinguir un hecho moral de uno que no lo es, a lo que apelamos es a si es una acción estimable o no. Eso es lo que nos dice si una acción es moral o no. La estima que los seres humanos manifiesten ante determinada acción. Se da cuenta entonces de que el fundamento de los principios morales se sostiene en una cuestión que tiene que ver con la utilidad, con las cosas que nos agradan o no, que nos son útiles o no. Es decir, que la valoración moral tiene que ser de utilidad para la sociedad. Consideramos que algo es bueno o es malo, que es justo o que es injusto, o que es virtuoso o que es vicioso, no porque la razón capte ninguna cualidad en un objeto concreto moral o en una acción moral, sino por el placer o el dolor que esta acción nos transmite a nosotros. Es decir, el sentimiento de agrado o de desagrado que produce la aprobación o el rechazo que se genera en nosotros al observar dicha acción moral. El impulso fundamental o principio motor de la mente humana es el placer o el dolor, y cuando estas sensaciones se suprimen en nuestro pensamiento, somos en gran medida incapaces de pasión o acción y de deseo o volición. Ahora bien, si el fundamento de los principios morales resulta que no es racional, sino que está ligado a los sentimientos, ¿qué garantía tenemos entonces de que vamos a coincidir con los demás en las valoraciones morales? Porque si al final esto se reduce a una cuestión de sentimientos, cada uno sentirá o tendrá unas determinadas sensaciones ante determinadas acciones morales diferentes, que no tienen por qué coincidir con las del resto. Bien, aquí es donde Hume echa mano del concepto de utilidad, es decir, nosotros catalogamos determinadas acciones como morales o inmorales en función de la utilidad social que tengan, puesto que la naturaleza humana es común, dice Hume, y que es constante. Dice, ha de haber algo, cierta regularidad que garantice esa concordancia, y esta solo puede estar basada en la utilidad. Esta utilidad, a su vez, se basa en un sentimiento común, universal a todos los seres humanos, que es el sentimiento de benevolencia. Es el supremo bien moral lo que está a la base.
un interés generoso por el bienestar general de la sociedad, que Hume definía como felicidad individual. Es decir, que Hume está convencido de que la búsqueda de mi felicidad individual debe coincidir con la felicidad del grupo, de la comunidad. Pero ¿cómo es posible, insistimos, cómo es posible que el ser humano abandone sus propios deseos, sus propias voliciones, sus inclinaciones en aras del bien común? Bien, pues esto es posible porque según Hume, en todos los seres humanos existe un sentimiento que es a lo que él denomina la simpatía. Esta simpatía hacia los otros seres humanos hace que nos identifiquemos unos con otros y esto es la base de nuestros comportamientos morales. Así resulta que la simpatía es un principio muy poderoso de la naturaleza humana que tiene una gran influencia sobre nuestro sentido de la belleza y que produce nuestro sentimiento de la moral en todas las virtudes artificiales. Es decir, que las personas nos reconocemos como tales y sentimos cierta benevolencia entre nosotras. Es posible que haya personas que evidentemente no atiendan a este impulso natural de la benevolencia y a ellos son a los que nosotros denominamos malvados. ¿Por qué? Porque son incapaces de armonizar los intereses propios con los colectivos. Ninguna cualidad de la naturaleza humana es más notable, ni en sí misma ni en sus consecuencias, que la inclinación que poseemos a simpatizar con los otros y a recibir, por comunicación, sus inclinaciones y sus sentimientos, aunque sean diferentes y contrarios a los nuestros. Aquí la idea clave que tenemos que señalar es esa comunicación. El lenguaje es la causa fundamental de que exista la moral, porque el lenguaje es el que nos permite expresar lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. En definitiva, resumimos, Hume rechaza esa idea de que se pueda fundamentar racionalmente la moral. Con esto da al traste con toda la filosofía racionalista, en concreto con aquella obra que os he nombrado alguna vez de Spinoza, la ética demostrada según el orden geométrico. Hume invalida por completo entonces esa opción de Spinoza, rechaza la idea de que la razón pueda fundamentar la ética y esto, decimos, se resume en estos tres argumentos. En primer lugar, la moral es una cuestión práctica, es decir, que mueve a la acción, cosa que, como ya sabemos, no hace la razón. En segundo lugar, la moralidad responde a la aprobación o desaprobación, no a la verdad o a la falsedad de determinados hechos. Y en tercer lugar decimos que la razón trabaja con relaciones de ideas, cosa en la que, como hemos visto, no puede basarse la moralidad. La moralidad, dice Hume, es propiamente más sentida que juzgada. De todos modos, Hume tampoco rechaza o excluye el ámbito de la razón completamente de la esfera de lo moral. ¿Por qué? Porque entiende que tanto la razón como el sentimiento participan en esas valoraciones y en las conclusiones morales que extraemos nosotros de esas valoraciones. La clave, dice, está en que la determinación de nuestra conducta incumbe particularmente al sentimiento, dice, no a la razón, porque son los sentimientos los que nos empujan a orar. El sentimiento moral, dicen, no es más que una pasión, una emoción, una impresión de reflexión. Y esto es a lo que se dedica el Tratado de la Naturaleza Humana. Hume va a distinguir entre dos esferas de la subjetividad. Por un lado está la esfera de la razón y por el otro lado está la esfera del gusto. La esfera de la razón, dice, es la que está a la base del conocimiento del mundo o de la verdad o falsedad de las proposiciones que nosotros atribuimos para describir el mundo. Es decir, que lo que descubre la esfera de la razón es lo que hay y nos muestra las cosas tal como son, o al menos eso pretendemos nosotros, sin motivarnos, dice, a emprender ninguna acción derivada de ello. En este sentido, las razones, dice, son afecciones que actúan de un modo más tranquilo, con más paz, con más tranquilidad. No nos causan las perturbaciones que sí que nos causan las emociones y las pasiones. No nos alteran nuestro temperamento, dice Hume. Por eso
no debemos buscar aquí la fuente de las distinciones morales, porque la fuente de las distinciones morales lo debemos buscar en aquel ámbito en el que se produzcan verdaderos movimientos emocionales, pasionales, que son los que nos inclinan a juzgar una acción como buena o mala, que son los que nos inclinan hacia lo agradable y nos llevan a evitar lo desagradable. Todo esto es cuestión de la esfera del gusto, dice Hume, que engloba no solo la experiencia moral, sino también la estética, es decir, que engloba el ámbito de los sentimientos, este ámbito de la aprobación y la censura, la estética que nos proporciona los sentimientos de la belleza, por ejemplo. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la virtud, de la fealdad, del dolor, el placer, etcétera, etcétera, que son los elementos que de verdad nos impulsan a actuar, a realizar acciones que pueden ser valoradas desde un punto de vista moral. Aquí dice entonces, en esta esfera del gusto es donde surgen las pasiones, que son emociones más violentas. Y esta violencia es la que sí que mueve a la mente, influyen poderosamente en nuestra voluntad. Decíamos que es en el Tratado de la Naturaleza Humana en el que intenta hacer esta psicología de las pasiones. Allí distingue, como sabemos, entre impresiones de sensación e impresiones de reflexión. Las impresiones de sensación, dice, son las que surgen en el alma sin ninguna percepción anterior por la propia constitución del cuerpo humano y la incidencia de los objetos externos en los sentidos. Las importantes para este ámbito de la esfera del gusto son las impresiones de reflexión, porque estas sí que proceden de alguna impresión anterior, sea directamente o sea por la interpretación, la asociación de esa idea. El caso es que cuando adquieren un elevado grado de intensidad, de vivacidad, como el que experimentamos cuando estamos ante una impresión de sensación, surgen entonces las pasiones. Estas pasiones, él elabora pues toda una teoría sobre las pasiones, sobre cómo a partir de unas se derivan las otras, cuáles son las principales, cuáles son las derivadas. Él dice que pueden clasificarse en pasiones serenas, en pasiones violentas, pasiones directas, como por ejemplo la relación entre el deseo y la aversión, el dolor y la alegría, la esperanza o el miedo. Pueden ser indirectas también. Aduce una ingente cantidad de ejemplos y entre esos ejemplos pues él habla del orgullo, de la humildad, que parecen ser las principales a partir de las cuales se derivan el resto de las pasiones. Estas, dice, el orgullo y la humildad tienen su causa en la virtud y en el vicio, que a su vez tienen su causa en el dolor y el placer. Un completo sistema donde habla también de el amor y el odio, que según él están muy estrechamente relacionadas con el orgullo y con la humildad, y que él las liga a la voluntad y al deseo, etcétera, etcétera. El resentimiento, la estima, el júbilo, la melancolía, el miedo, etcétera. Todas esas pasiones son las que él va a intentar analizar una a una y estableciendo sus relaciones en el Tratado de la Naturaleza. Todas, dice, al final, están fundamentadas en el dolor y el placer. Y para que se produzcan estas pasiones, solo se requiere que se presente algo bueno o algo malo a nuestro entendimiento, ante nuestra mente. En cualquier caso, según Hume, estas pasiones, estas especiales impresiones de reflexión son las rectoras de la voluntad, dice él. Por voluntad no entiendo más que la impresión interna que sentimos y de que somos conscientes, cuando a sabiendas hacemos que se produzca un nuevo movimiento de nuestro cuerpo o nuestra percepción de nuestra mente. En resumen, él le atribuye una importancia mucho más capital a las pasiones frente a las razones. Por supuesto, esta es la consecuencia de su emotivismo moral. La razón es, y solo debe ser, la esclava de las pasiones, y no puede pretender ningún otro oficio más que servirlas y obedecerlas.